cuesta mucho trabajo interiorizarlo y practicarlo, ¿eh? Y ese es uno de los grandes retos que tenemos entre todos, familia y escuela. Y también en este segundo bloque se enseña derechos y deberes para mejorar la convivencia, es decir, qué es lo que no tenemos que hacer porque estamos invadiendo y violentando la libertad de otra persona. Y también qué es lo que tenemos que respetar, cuáles son los derechos del otro, cuáles son mis deberes, qué derechos tengo, pero qué derechos tiene el otro que yo tengo que respetar. Este es el segundo bloque en el que se aborda la convivencia en los grupos de pertenencia y los deberes que corresponden a cada persona, además de identificar, cuando sea así el caso, identificar y rechazar situaciones de marginación, de discriminación y de injusticia social. Pero, si me apuran, el sentimiento de rechazo de la marginación, de la injusticia social, pero ¿qué otra cosa no es, en gran parte, los valores que enseña el cristianismo? Si es lo mismo. El cristianismo lucha contra la injusticia social. Y también se enseña en educación para la ciudadanía. Es decir, hay una coincidencia. Al fin y al cabo, formamos parte de una misma cultura común, venimos de las mismas raíces, tenemos unas raíces comunes, y esto es bueno que lo sepan. En un tercer nivel, en un tercer bloque, a los alumnos, en esa materia, en ese curso, de final de la primaria, se les enseña a vivir en sociedad. Así se llama el bloque. Y en ese bloque se defienden las normas y principios de la convivencia según nuestra Constitución, según la Constitución española. Se les enseña también, para que conozcan cuáles son los servicios públicos, es decir, cómo se organiza un Estado, porque un Estado democrático tiene una serie de organismos que están para facilitar la convivencia de los ciudadanos, para prestaciones sociales, para organizar la misma educación, la sanidad pública, los ayuntamientos, los sistemas de pensiones, es decir, todos los servicios públicos y administrativos que hay en una sociedad, que deben conocerlos ya desde final de la primaria, tienen que saber cómo nos organizamos para convivir. Y por último, en este nivel, propugna la lucha contra toda violencia y discriminación. Es decir, proclama el valor de la cultura de la paz, y a su vez también incluye un tema de educación vial, como una forma de convivencia y de no agredir al contrario. Si estamos educados también para conducir en la calle que nos sentimos algunas veces agredidos por quienes no tienen educación vial y nos invaden cuando vamos a cruzar un paso de cebra, o cuando vamos a cruzar un semáforo que lo tenemos en verde para nosotros, o cuando alguien va por la acera y alguien pasa a mucha velocidad y le pasa rozando o salpicándole. Es decir, hay una serie de elementos de educación vial que también se incluyen en ese tercer bloque. Y en secundaria, nivel al que muy pronto los alumnos de este centro van a pasar, los que están estudiando en estos momentos educación para la ciudadanía y derechos humanos. Pues en secundaria hay exactamente, es un poco más complejo, más amplio, porque se estudia en uno de los cursos de primero, segundo, tercero, después en cuarto ya toma una visión de ética, educación para la ciudadanía y ética, educación y ética, y en bachillerato ya se incluye en filosofía, en las materias de filosofía, en primero y en segundo, sobre todo en primero de bachillerato. En la secundaria hay 5 bloques, hay 5 bloques, y el primer bloque les enseña a los alumnos a aproximarse de forma respetuosa a la diversidad. Es decir, se les enseña algunos instrumentos básicos para aprender en el aula a debatir,
a dialogar, que no es fácil. Y algunos incluso, es curioso, y al otro día me lo comentaban, por ejemplo, cómo en Francia, en la escuela francesa, también llevan con esta asignatura mucho tiempo en Francia. Nosotros la hemos incorporado ahora. En Francia son décadas lo que nos llevan de ventaja en este sentido. A los alumnos en secundaria tienen horas semanales donde, y en muchas asignaturas es obligado como metodología, el debate en la clase y la exposición en público. Esto les ayuda mucho a los chicos a perder el miedo al escenario, a decir lo que piensan, a escuchar a los otros, a debatir, a dialogar. Esto es muy importante. Esto es muy importante en la formación de los alumnos. Y esto se enseña en el primer bloque. También en los contenidos de educación secundaria, de educación para la ciudadanía, se les aborda la participación y representación en el consejo escolar. Se les enseña en un segundo bloque que hay que participar, que es bueno para el sistema la participación. Y por lo tanto, se explica qué es el consejo escolar, para qué sirve la representación de los alumnos, para fomentar después que estos alumnos, de forma activa, puedan incorporarse en el consejo escolar del centro, en los institutos de educación secundaria, y cuando pasen a la universidad sepan que participar es muy importante para el desarrollo de su propia vida escolar. Hay un tercer bloque que les enseña los derechos y deberes ciudadanos, cómo aparecen recogidos en los textos internacionales. Me estoy refiriendo a la Declaración de Derechos Humanos, tal cual, de la ONU, y me estoy refiriendo a la Declaración de Derechos que establece nuestra Constitución Europea, bueno, el Tratado Europeo que ya parece que tenemos, después de la reunión de Lisboa, de la conferencia de Lisboa, recientemente ya tenemos texto que habla de la Unión Europea y de los derechos y deberes en la Unión Europea. Pues bien, según los textos internacionales, también se les enseña. Esto es muy importante porque a la misma vez que aprenden qué es lo que rige en el mundo, también aprenden que existen unas organizaciones internacionales que se han preocupado en los últimos años, en el siglo pasado, de hacer un catálogo de derechos para acabar con la explotación del individuo, con la violencia y con las guerras, que ese es el origen de esas declaraciones, acabar con las guerras en el mundo, y esto es importante. Enseña también en un